Lo que os decía antes del cable largo, el cable corto. Pues nada, hoy tenemos aquí este Peugeot 406 para hacerle el cambio de pastillas delanteras. Vamos a levantarlo y lo calzamos. Le retiramos la chapilla de la rueda y con una 19 aflojamos la rueda. Abrimos el capó y abrimos el bote de líquido freno para que ahora al abrir las pastillas tenga sitio donde expandirse. Antes de aflojar nada, vamos a coger un gato sargento o un destornillador para rendir la pinza. El destornillador lo metemos en el disco y poquito a poco, con paciencia, sin achuchar muy fuerte, lo rendimos. Hacerlo con paciencia, que le demos tiempo al líquido. Lo rendimos hasta que llegue al final y veamos que ya no se recoge más. Pues ya lo tendríamos. Pues ya desenchufamos los avisadores y aflojamos este no. Vamos a aflojar el de abajo para que la pinza podamos abrirla así y no tengamos que quitarla también de arriba. Desplazamos la pinza hacia arriba, como hemos dicho. Y sacamos las pastillas. Pues vamos a meter las nuevas. Levantamos la pinza. Metemos la de este lado. Metemos la de acá. Y los chivatos los tenemos que pasar por aquí. Como nos choca un poquito el pistón en la pastilla, vamos a intentar abrirlo un poquito más. Ponemos una pastilla vieja, la rendimos esa mejilla y ya seguramente sí nos deje. Así. Cuidado con las chapillas de plástico de los avisadores. Y ya podemos ponerle el tornillo. Ponemos el tornillo. Y lo apretamos. Si se nos mueve al apretar, tenemos una contratuerca que podemos coger. En mi caso no se ha movido y admite el apretón. Pues vamos a pasar los avisadores por donde estaban. Aquí nos metemos primero. Pasamos por el purgador.
Pues este lado ya lo tendríamos listo. Fijaros cómo están los discos. No sé si se aprecia bien. Tiene ya bastante desgaste. Se lo hemos aconsejado cambiarlos, pero han decidido apurarlo un poquito más. Pues bueno, vámonos a hacer el otro lado. Creo que no he dicho lo de los sensores, que las pastillas vienen con un cable uno más corto y la otra pastilla viene con un poquillo más largo. Fijaros a la hora de ponerlo para que luego lleguen bien a conectarlo. Vamos a montar la rueda y nos vamos al otro. Ah, y muy importante para los que se vayan ahí ya del vídeo y no vayan a aguantar la otra rueda. Pisar el freno, bombearlo para que las pinzas recuperen su territorio y el líquido baje a su sitio. Si no, si salimos a la calle sin tocar el freno, la primera frenada puede ser que se nos vaya lo más seguro el pedal abajo y no tengamos frena. Si se nos presenta una frena de emergencia, tendríamos problemas. Echarle también un poquito de limpiafrenos antes de manosear el disco. Vaya, de haber manoseado el disco, seguramente queden restos de grasa y eso. Lo dejamos limpito. Antes de venirnos al otro lado, hacemos lo del freno. Pisamos varias veces hasta que se ponga duro, para que ahora al expandir el otro lado no nos vaya a rebosar el líquido de frenos tampoco por aquí por el bote. Pues en este lado, una vez ya con la pinza en el aire, pues lo mismo. Poquito a poco vamos rindiendo. Ahí vamos hasta el final. Y aflojamos el tornillo. Los cables los sacamos del sitio. Tú no te vengas, tú te tienes que quedar ahí puesta. Abrimos la pinza de abajo arriba, quitamos las pastillas viejas y lo que os decía antes del cable largo, el cable corto. Eso puede marcar la diferencia al final de que os llegue a conectar o no. Es una tontería. Pues fijaros que la del cable largo es la que es entera, cerrada, solamente tiene rectangulares. Y la del cable corto, en este caso, en esta marca, es la que tiene la marca esa. Pues hemos dicho cable corto aquí, en el lado del pistón, y cable largo en la de fuera. Aseguraros de que estas pestañillas están bien puestas. Y a la hora de cerrarla, igual que esas pestañas, apoyen la pinza en las dos, no solamente en una. Pues parece que no ha sido tampoco suficiente. Voy a ponerle la pastilla vieja y lo rindo otro poquito el pistón ese. Fijaros con el desgaste que tiene el disco, ya ha tocado el avisador y fijaros el ferodo que tiene todavía la pastilla. Por eso también es una pena, porque no te deja apurar las pastillas cuando tienes un disco ya en tan mal estado. Vamos a echar los cables por dentro. Aseguraros de estas de plástico, que no estén dando, o sea, que no apoye solamente en una de las patas, porque se te pueden quedar dobladas. Que estén las dos, ¿vale? Que actúen las dos pestañas. Metemos los cables por aquí. Los pasamos por ahí. Y entre la pinza y el latiguillo de freno tenemos un hueco, que es el más seguro por donde echarlo.
Fijaros, el corto nos quedaría en este lado y el largo en este. De esa manera, fijaros el hueco que os decía, por ahí quedan perfectos. ¿Vale? Y siempre el que pega al lado del pistón, pues podéis pillarlo ahí en la grapilla de plástico. Ya lo apretamos, le ponemos y apretamos el tornillo. Si no se os mueve, si os llega a mover como he dicho antes, lo sujetáis de esta contratuerca. Pues bueno, no quiero entretener ya con el montaje de la rueda de este lado. Espero que como siempre el vídeo os haya servido de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Esto del tapacubo ese pequeño. Un saludo.